Este programa lo hemos grabado en Nueva York, en el domicilio del doctor Oliver Sacks, el médico más conocido de todo el mundo por sus libros como El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, o las historias de sus pacientes que han sido llevadas al cine como Despertares. Oliver Sacks fue químico, luego médico, luego neurólogo. Y la verdad es que es el médico que habríamos todos querido tener, salvo si sus pacientes nos contagiaran las enfermedades alucinantes que han padecido. Todos conocemos esta voz que acabamos de escuchar. Sí, es Eduardo Punset, el célebre presentador del programa Redes de Televisión Española, que se estrenó en 1993 y se terminó de emitir en 2013. Digo todos los que viven o han visto el programa estando en España. No sé si este programa llegó a emitirse en Latinoamérica. Pero bueno, volvamos a Punset y a su programa un poquito más adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias por regresar o por aparecer por primera vez en este podcast. Llevamos ya 42 episodios. En el episodio pasado comentamos, que ya habíamos hablado, presentado o tocado todos los libros de la obra de Sacks, que a todos les habíamos dedicado al menos un capítulo y que quizás fuese Migraña, su primer libro, al que aún no le habíamos dedicado un episodio en exclusiva, pero que sí habíamos extraído de él algunos momentos interesantes en otros episodios menos monográficos, ¿no? Como cuando supimos del periplo de Sacks, cuando se enfrentó profesionalmente a su jefe, cuando le dijo que iba a escribir un libro precisamente sobre migraña, ¿no? Y este jefe parecía que era el gran experto en migraña. Y bueno, como dijimos también en el episodio anterior, menos mal que ahí estuvo la tía Lenny, ¿no? Pues para darle fuerzas. Bueno, pues con esto dicho una vez más, no es muy difícil de imaginar que vamos a tener que empezar a entrar de nuevo en sus libros y seguir ahondando en ellos, así como lo seguiremos haciendo en su autobiografía. Me gustaría pensar que a partir de este episodio entramos en una segunda parte del podcast, una parte en la que quisiera ir dándole pues más preponderancia a la enfermedad, al conocimiento de la misma y a un estudio más en profundidad de lo que Sacks tiene que contarnos pues de estas enfermedades. Haré lo posible por ahondar algo más en las dolencias de las que nos habla Sacks sin que se vuelvan demasiado complejas de entender, ¿verdad? Y no solo las dolencias, sino lo que ellas significan y en lo que Sacks pone tanto empeño de presentarnos y de dejarnos siempre claro, ¿no? Que son los contextos y las referencias y el sentido de la recuperación de la identidad que intenta siempre el enfermo, que intenta siempre hacer el enfermo, ¿verdad? Espero hacerlo así porque espero tener más tiempo y, como he dicho en alguna ocasión, porque yo mismo me sentiré más validado a partir de junio, si termino la carrera, para hablar en profundidad de los aspectos psicológicos que tratemos. No es que de un día para otro uno sepa más, no es que de no tener un título uno sepa más, sobre todo si es de un día para otro, pero sí puede sentirse uno más legitimado para hacerlo. Este episodio, por tanto, lo quiero considerar como un episodio de transición, si es que esto tiene algún sentido,
o más que de transición, una especie de pausa en la que mirar hacia atrás y ver qué hemos hecho y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y también mirar hacia adelante y ver qué es lo que creo que nos queda por hacer en el podcast. Así que si eres un paseante asiduo, igual te apetezca hacer esta pausa para mirar hacia atrás al tiempo de imaginarte lo que vendrá, que de alguna manera ya lo he dicho, ¿no? en estos minutos previos. Y para hacer esto vamos a apoyarnos pues en un par de vídeos que se encuentran en YouTube y que en realidad son entrevistas que se les hace a Sachs, a través de las cuales veremos que sabemos mucho de él y de que casi lo que se nos presenta en estos dos programas pues son cosas que sabemos y que sabemos casi mejor que los entrevistadores, pero que bueno, estará bien recordarlas ya que nos encontramos en esta parte de transición, ¿no? Una vez que hemos tocado todos los libros de Sachs. Como siempre tendrás los enlaces de los vídeos en la descripción de este episodio para que puedas consultarlos. Antes de entrar en el meollo, quiero recordarte que el siguiente episodio, el que viene después de este, va a ser un episodio visual. Es ese paseo con Sachs por París que prometí hace ya tiempo. Así que aunque lo podrás escuchar en el formato podcast a través de iVoox o de cualquier otra plataforma, lo interesante es que vayas al canal de YouTube, cuyo enlace pues siempre dejo en la descripción, y poder acompañar la charla que voy a mantener con Sachs pues con las imágenes, ¿no? Que para eso se hacen estos episodios. Volvamos entonces a Punset. ¿Os acordáis de él? Pues bueno, ¿quién no lo conoce, no? Al menos en España. Su programa Redes se hizo muy famoso y él, con su forma también de expresarse, de hablar, pues también captó mucho nuestra atención. Punset nos presenta en esta entrevista a Sachs como químico, luego como médico, y nosotros sabemos, bueno, pues que nunca fue químico, pero que sí tuvo esa pasión por la química desde que era pequeño, ¿no? Aunque evidentemente no fue químico. El programa de Redes comienza con una presentación sucinta de Sachs y cuando ya vemos a Punset hablar con él, pues le aborda enseguida el tema de su pasión por los helechos, ¿no? Quizá porque la entrevista parece ser que se hizo esta entrevista en 2013 y Diario de Oaxaca pues se había publicado recientemente en 2010. Y bueno, justamente nosotros venimos de hacer un episodio sobre este libro y tenemos muy reciente de qué se trata. Ahí Punset hace una transición interesante, pasan de hablar de los helechos a las personas, de los helechos como plantas nada espectaculares al carecer de flores, pero sí sobrevivientes natas, ¿no? Pues están ahí desde la época de los dinosaurios y antes incluso. Y entonces, como he dicho, pasa a hablar de los helechos, a hablar de nosotros, del ser humano, de la supervivencia del ser humano a pesar de que sufra una enfermedad neurológica que pueda ser devastadora, y cómo el ser humano seguirá desarrollando mecanismos para compensar los déficits de esas funciones superiores o no tan superiores y seguir agarrado a la vida con el objetivo pues, de seguir preservando su identidad, ¿no? como ser humano y no solo como un ser vivo que vive sin más. Bueno, pues enseguida Punset y Sachs sacan el caso del señor que confundió a su mujer con un sombrero y su problema de agnosia visual, que también conocemos nosotros. Vemos a Sachs una vez más repitiendo esa historia que ha repetido millones de veces, pues como el cantante, ¿verdad?, que ha de cantar toda su vida esa canción que lo hizo famoso al comienzo de su carrera. Yo sé que algunos cantantes llevan esto mejor que otros. Lo que no sé es cómo Sachs se llevaba con contar y volver a contar una y otra vez sus historias repetidas ya tantas veces, ¿no? Aunque no me ha parecido nunca verle mala cara cuando ha tenido que contar la historia o la misma historia una y otra vez. Siempre lo he visto con una sonrisa. Veo que tu librería está llena de Oaxaca, cocina,
plantas. Oye, ¿qué se te había perdido en Oaxaca? Fui a Oaxaca especialmente para observar las plantas, los helechos, con mis colegas botánicos, pero luego me interesó todo y me encantó la comida de allí. Los helechos los llamamos, creo, helechos en español. Tu pasión por ellos es curiosa, ¿no? ¿Tiene alguna relación con la edad inmemorial de la planta? O, bueno, cantidad de millones de años que tienen los... Creo que sí, son unas grandes supervivientes y mientras que los dinosaurios aparecieron y desaparecieron, los helechos siguen aquí. Y también me trae recuerdos de mi vida, porque nuestro jardín de antes de la guerra estaba lleno de helechos. A mi madre le encantaban los helechos. Pero no tienen nada de atractivo, ¿no? Los especialistas en helechos creen que son maravillosos, aunque es evidente que no tienen ni la forma ni los colores de las flores. Son una forma de vida más simple, pero tienen su belleza particular, una belleza muy delicada. Son máquinas para sobrevivir. Y realmente, tú has estudiado más que nadie las estructuras, los modelos de supervivencia bajo las enfermedades neurológicas. Para el cerebro es más importante el mundo real que el imaginado, como para el cerebro es más importante sobrevivir que hacer que su portador, o sea, que la persona sea feliz. De ahí que el cerebro, mejor dicho, de ahí que en el cerebro exista un sesgo hacia lo negativo, hacia la prevención, hacia la protección, ¿verdad? Pues un cerebro que busque claves continuamente de posibles peligros para poner a la persona en alerta por si acaso, ¿no? Algo que llevado al extremo, bueno, y esto se explica así por la biología, ¿no? Por el instinto de supervivencia. Algo que llevado al extremo nos puede llevar pues, a una obsesión por poder estar enfermos, ¿no? O incluso a la depresión. De ahí la importancia de entrenar al cerebro a ver los elementos peligrosos o desagradables, pues eso, como eventos creados por nuestra mente y no como amenazas reales. Esto al menos es parte del trabajo que se hace en la práctica de la atención consciente. En el documental también se nos habla, en la parte del reportaje donde está la voz en off, de la falibilidad de la memoria, de cómo reconstruye la memoria los recuerdos, o sea, cómo construye la persona sus recuerdos, ¿no? La mente humana, cómo reconstruye los recuerdos, algo que también hemos visto en este podcast. Luego Punset aborda el tema de la música, preguntándole a Sachs por qué la música es lo último que se pierde. Y Sachs no contesta directamente a esta pregunta, y tampoco me parece a mí que esté muy bien formulada, pero bueno, se entiende perfectamente lo que Punset quiere decir. Y bueno, pues Sachs a esto responde que la música ayuda a restablecer algunas funciones algo bloqueadas o mermadas. Por ejemplo, que se recuerda mejor la letra de una canción cuando la cantamos que cuando intentamos reproducir la letra sin el acompañamiento musical. Supongo que esto te habrá pasado, a mí sí me ha pasado mucho. Te pones a recordar una letra, no te acuerdas, entonces empiezas a cantar en tu interior o hacia el exterior la música, a tararear la música y la letra entonces te viene, ¿no? Bueno, pues también enseguida hablan de despertares, ¿no? Como el primer libro de Sachs, en donde aborda la música como posibilidad terapéutica, algo que, bueno, luego desarrollará en profundidad en su libro Musicofilia, ¿no? que también en su día pues pudimos decir algo de él. Así que despertares, como era de esperar, bueno, pues se toca y se aborda en este documental, ¿no? Todas estas descripciones en el programa de Punset pues son más largas, así que bueno, puedes ir al enlace cuando quieras y poder ver el programa entero.
Y después Punset le pregunta a Sachs por su pasión por la química y Sachs le responde con esa explicación tan curiosa e intuitiva que también conocemos nosotros, ¿no? Ya de haberlo visto, pues que él empezó a interesarse en su vida por los objetos, sobre todo por lo inorgánico, después empezó a querer y a amar las plantas, luego pasó a amar los animales y finalmente lo último que empezó a amar en su vida fue a las personas, ¿no? Bueno, es algo que a mí siempre me ha resultado muy, muy gracioso y que parece que está muy en acorde con su timidez y con su personalidad. Por supuesto, también nos habla del tungsteno y nos cuenta que fueron 2 hermanos vascos quienes lo descubrieron. Y entonces le da a Punset 2 pisapapeles que él tiene, uno es de hierro y el otro es de tungsteno. Y Punset, pues bueno, se da cuenta de lo pesado que es el tungsteno, ¿no? Y Sachs dice que bueno, que es un metal noble, no porque su tío trabajara con él, con filamentos de tungsteno, sino porque esta solidez le da a Sachs la seguridad de que hay cosas en el mundo que durarán para siempre. Dice Sachs que él es un amante de los supervivientes y de los compuestos inorgánicos, o sea, y que los compuestos inorgánicos lo son, y que los helechos también lo son. Bueno, acto seguido tratan un tema que me trae recuerdos. Dice Punset que es la primera vez que va a un cuarto de baño, porque se ve que entra al cuarto de baño de Sachs, o se lo muestran de forma explícita, no lo sé. Dice que es la primera vez que va a un cuarto de baño y ve en él una tabla periódica. Pues bueno, si hubiera venido Punset al cuarto de baño de mi piso compartido de estudiante hace ya más de 30 años, también hubiera visto una tabla periódica que pusimos los compañeros tras la puerta del váter, pues para repasar los elementos mientras, bueno, pues se hacían aguas mayores. Y bueno, con cosas así nos entendíamos los compañeros de estudio y bueno, pues ya está. Qué tiempos, ¿no? Qué tiempos aquellos. Hoy ya no tengo esa tabla pegada detrás de la puerta de mi casa, detrás de la puerta del váter de mi casa, pero sí que la cortina de mi ducha en Hendaya es una cortina que es toda una tabla periódica. Y bueno, también hablan de ese periodo de Sachs siendo niño en la campiña inglesa cuando Londres estaba siendo bombardeada por los nazis, periodo que, bueno, pues del que nosotros también hemos hablado. Entonces, como ves, pues todo esto que está tratando Punset con Sachs nos sirve de repaso, y esto y mucho más, pues nosotros ya lo hemos visto. Desde siempre hemos sentido curiosidad por la materia que nos rodea y nos constituye. Durante mucho tiempo se pensó que todo estaba formado por la combinación de 4 elementos básicos: la tierra, el aire, el fuego y el agua. Más adelante se vio que la materia era más compleja y que las sustancias elementales no solo no eran estas, sino que había muchas más de 4. Y fue necesaria una ordenación que facilitase su comprensión y manejo. Fue necesaria la construcción de la tabla periódica. La tabla es una herramienta inapreciable que permite organizar una inmensa cantidad de información química y predecir las propiedades de los elementos. Pero no es solo eso. Su orden y simetría reflejan la estructura profunda de la materia, la arquitectura de los átomos que la constituyen. Así, la posición de cada elemento depende del número de electrones que tienen sus átomos. El hidrógeno tiene 1, el helio 2, el litio 3, etc. Pero los electrones no se distribuyen al azar alrededor del núcleo, sino en unas regiones discretas que se van llenando a medida que aumenta el número de electrones. Cada una de ellas tiene un determinado nivel de energía y puede albergar un número limitado de electrones. Esta distribución electrónica es la verdadera piedra angular de la tabla. Así, los elementos de una misma fila o periodo son los que llegan hasta el mismo nivel máximo de energía. Y los elementos alineados en las columnas verticales o grupos tienen la misma distribución de electrones en las regiones más externas. Como son precisamente estos electrones externos los que participan en las reacciones químicas, los elementos de un mismo grupo poseen propiedades químicas muy similares. La tabla periódica, por tanto, no es algo arbitrario surgido de la imaginación de los químicos. Es una representación real de la organización de la materia. Al igual que si Colón no hubiera descubierto América, alguien lo habría hecho porque América está ahí.
Si el químico ruso Mendeleev no hubiera descubierto la organización de la tabla, alguien tarde o temprano la habría sacado a la luz. Hablan también de la belleza de las luces de gas para el alumbrado, de las lámparas de sodio. En realidad hablan bastante de estas cositas que a Sachs le encantan y que no tienen nada que ver con los casos clínicos, así que hablan bastante del contenido de tiotungsteno, porque es de ahí, o es ahí donde está todo el Sachs niño. Y os animo una vez más a ver el vídeo porque hay una bonita explicación de la física básica de la luz en esa voz en off del documental, que no es Punset quien habla, sino bueno, pues una voz en off de, ahora no recuerdo si es de un señor o una señora, y bueno, pues hay una bonita explicación de la física básica, así como un poquito más de la lectura del tiotungsteno, esto sí ya hablando Sachs con Punset. Se retoma el tema de la memoria en su conversación y esta parte del programa está muy bien explicada, en este caso también por el documentalista. Cuando se produjo la revolución de las computadoras, la psicología entró en su fase cognitiva, ¿no? Hasta ahora dominaba la psicología conductista, entonces fue bueno, este ejemplo, esta metáfora del ordenador, la impulsora de la psicología cognitiva. Y entonces se fueron creando modelos para explicar el funcionamiento de la mente. Todo esto está explicado en el documental. Se fueron creando modelos para explicar el funcionamiento de la mente y en concreto a lo relacionado con la memoria se le atribuyeron estos dos aspectos de la memoria que ya conocemos, ¿no? La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, basándose en cómo gestiona el ordenador la información, ¿no? Por ejemplo, usando la memoria RAM, que es la que sirve para hacer los cálculos o procesamientos más inmediatos, que podría formar parte de esa memoria a corto plazo, lo que ahora en neurociencia conocemos como la memoria de trabajo, y por otro lado la memoria propia del almacenamiento, ¿no? La del disco duro, ¿no? A donde viene el ordenador o la mente a recuperar información para luego poder tratarla. Y bueno, pues a través de esta idea, como he dicho antes, se desarrollan modelos de la memoria que comenzaron siendo muy básicos hasta los modelos que tenemos hoy en día, que son, bueno, pues más complejos y donde bueno, pues ya desde hace un tiempo pues empieza a hablar de redes y no solamente de espacios estancos separados donde hay dos memorias distintas, ¿no? Bueno, y Punset invita a Sachs precisamente a hablar de esto, de que la memoria no es infalible, y Sachs nos pone el ejemplo de los testigos en los sucesos, en los juicios, ¿no? Que sin mentir necesariamente, pues cada testigo reproduce un mismo evento de forma distinta a los otros. ¿Por qué? Pues porque son recreados, los recuerdos son recreados de forma idiosincrásica. ¿Cómo puede un paciente pensar, cambiando ahora de tema, que su pierna no es suya y que parece que se la han puesto allí? Le pregunta Punset a Sachs. Y aquí Sachs cuenta lo que ya sabemos de lo poquito que hemos visto del libro Con una sola pierna, que él creía que tenía la pierna enferma sobre su camilla del hospital y realmente la tenía colgando, y así se lo hizo ver su doctor, trayendo entonces al documental esa propiocepción que también nosotros conocemos ya. Sin que lo traten de forma explícita, Punset y Sachs en este pequeño reportaje nos presenta también el síndrome de Tourette, que también conocemos nosotros y que vimos recientemente en el episodio
que lleva pues precisamente ese título, ¿no? El síndrome de Tourette. Y quien no lo conozca aún, bueno, pues ahí lo tiene para conocer bien en qué consiste, ¿verdad? Esta condición, este síndrome. En un momento dado, pues Punset también le pregunta por lo que le pasó con la reina, se refiere a la reina Sofía, y nosotros también hemos hablado de esto. Fue concretamente en el episodio 7 titulado Prólogo sobre la sordera. No sé si te acordarás, si lo llegaste a escuchar, pues ahí lo tienes disponible. Y ahí tratamos el prólogo del libro Veo una voz. Y vimos que el libro, al menos esa edición del libro que Sachs nos dice que fue la segunda edición, pues está dedicado a la reina Sofía por su compromiso con la comunidad sorda española. Y de eso también hablan un poco Punset y Sachs. Y van terminando la entrevista con el tema de la escritura en Sachs. Sachs ha llevado diarios en los últimos 60 años. Alguien de su entorno, al parecer, los contó y eran unos 650 diarios. Y bueno, como dice Sachs, literalmente, la experiencia para mí tiene que continuar siendo explorada por medio de la escritura. Dejemos ahora para terminar esta entrevista que Sachs nos explique qué significa para él ayudar a un enfermo con una condición, con poca o ninguna cura a la vista. En realidad, tú cambiaste, bueno, tú le recordaste a la gente que había dos concepciones a la hora de aplicar la medicina. La convencional, en la que el héroe es el médico, y en la cual te guían hacia un diagnóstico a través de tablas o cifras o ratios que cada día son enumeradas de manera más objetiva. Y así, bueno, y así se llega al diagnóstico. Y tu gran contribución ha sido decir, el héroe es el paciente. Y lo que interesa es ayudarle al paciente a reconstruir su mundo, casi sin que importe cuál es la enfermedad. Eso ya se verá más tarde. ¿Me equivoco? El primer acto médico, por supuesto, es determinar qué está sucediendo, hacer un diagnóstico para poder hacer algo. Y yo puedo actuar muy deprisa si me parece necesario. Una vez, cuando trabajaba en un geriátrico, oí un grito horrible. Inmediatamente un hombre en la habitación de al lado padeció un ataque mientras comía. Se había atragantado con un muslo de pollo. Y esto que has explicado no habría funcionado. La única manera de salvar su vida era coger un cuchillo y hacer una traqueotomía. Y es lo que hice. Pero en la mayoría de casos, mi práctica se produce con personas que han de enfrentarse con algo que les ha sucedido o que quizá arrastran desde el nacimiento. Y es por eso que la reconstrucción de su vida se convierte en algo fundamental, absolutamente fundamental. Por ejemplo, un artista que he tratado que debido a un golpe en la cabeza y quizá también a una embolia en la parte visual de su cerebro, había perdido de repente toda percepción del color y toda la capacidad de imaginarlo. Mi primer pensamiento fue, ¿existe alguna manera de restaurar el color para él o de entrenar a otras partes de su cerebro a construir el color? Y parecía que no había ninguna manera de hacerlo.
De manera que, básicamente, le ayudamos no solo a aceptarlo, sino también a sentirse creativo y feliz en un mundo en blanco y negro. ¿Qué podemos decir? Quizá 200 millones de personas necesitan ser vacunadas contra la gripe. Pero también existe ese individuo que padece una embolia o un golpe en la cabeza o lo que sea. Y entonces tiene que haber este intento paciente, lento y largo de reconstruir su vida. Y eso requiere escuchar mucho y apreciar las cualidades personales del paciente. Y esto es lo que me gusta hacer. Bueno, ¿qué te ha parecido esta revisión a través del documental? Miramos hacia atrás y hemos transitado ya todo esto de la vida y obra de Sacks y mucho más, mucho más. Me pongo a contar y estimo pues unas 35 horas ya de podcast acumuladas en total y reviso las notas y pues bueno, pues hay más de 450 hojas de guiones ya escritas. Llevamos a fecha de hoy 2 años de podcast y quiero que aún nos quede un buen tiempo por delante. Y como he mencionado al comienzo del episodio, pues quiero ir haciendo una transición hacia unos episodios con otra carga, pues una carga más técnica y también más sensible. Es cierto que algunos me habéis dicho que se nota en estos episodios el cariño que le tengo a Sacks. Otros habéis dicho que los episodios más técnicos son más aburridos, otros que todo está bien en su justa medida, esos los que sois más generosos y más benevolentes conmigo. Y bueno, no sabría deciros en qué sentido quiero que los episodios venideros sean algo más intensos. Bueno, sí, al comienzo he hablado de entrar más en detalle en las condiciones que Sacks nos presenta, pero creo que lo que realmente deseo buscar es que haya más intensidad, más sustrato en lo que os vaya a contar. No sé cómo hacer esto porque además es algo extraño, hay episodios a los que les he puesto mucha gana y no han sido los más apreciados, y al contrario también ha ocurrido, episodios más frescos y más rápidos de montar, más apresurados, y luego han sido los más apreciados. Así que creo que realmente, o lo que realmente debería mejorar, simplemente es el tiempo de dedicación y la pedagogía puesta en el trabajo. Ya con esto irán saliendo los episodios y vosotros mismos decidiréis si se nota o no pues alguna mejora o si hay algún cambio cuantitativo o cualitativo, sobre todo cualitativo. Pero yo creo que lo mejor en estos casos no es quebrarse demasiado la cabeza, simplemente renovar las ganas, ¿verdad? Creo que esa es la idea principal, sin obsesionarse con llegar a obtener tal o cual resultado. Bueno, quiero deciros que para este episodio 42 tenía pensado montar el paseo con Oliver Sacks por París, que aparecerá en el episodio siguiente, ¿vale? En el episodio siguiente, de aquí a 2 semanas, y que, bueno, ya lo he comentado antes, pero es que he estado montándolo y se me ha resistido un poco por la complejidad, ¿no? Y por mi torpeza con la sincronización entre el vídeo y el audio, así que he decidido posponerlo, pues esto, un par de semanas para tener algo más de tiempo y trabajarlo. Así que os animo a que lo veáis, en la versión de YouTube, o si lo queréis escuchar en iVoox, lo escucháis, pero bueno, luego si os lo podéis permitir que lo veáis más con calma en la versión de YouTube por las imágenes. Quiero después de este paseo por París hacer más adelante otro paseo con Sacks, esta vez por Congo, pero bueno, tardaremos también otros cuantos episodios en hacerlo, por lo menos unos 20. Veo que cada 20 más o menos pues vamos haciendo un paseo con Sacks. Y bueno, pues sería la excusa para charlar con nuestro doctor de temas que estén en consonancia con el contexto en el que yo estoy viviendo ahora, ¿no? Y por las calles y las carreteras por donde me muevo. Y bueno, y quizá después de este paseo por Congo, pues también venga más adelante
uno más, por un sitio muy especial para mí, pero bueno, para esto ya estaríamos hablando de dentro de bastante tiempo. Pues sí, al comienzo del episodio os hablé de que íbamos a usar un par de vídeos y a través de ellos íbamos a desarrollar este episodio. Y bueno, el primero de ellos es evidentemente del programa Redes con Punset. Y entonces el segundo vídeo es el que vamos a presentar ahora. Vamos a decir algo sobre él, no mucho para no hacer esto más largo. Pero antes de empezar o de presentaros este segundo episodio, que por cierto también tendréis la descripción el enlace en la descripción del episodio, del cajetín. Pero antes de empezar no quiero que se me olvide deciros algo que justamente dentro de una semana voy a cometer, tomando como fecha de hoy la de la publicación de este episodio. Y es que salgo de viaje de placer a Colombia. Concretamente estaré en Medellín entre el 16 y el 24 de marzo en el barrio de Laureles. Hay muchos paseantes colombianos, así que os mando un saludo muy especial. Y bueno, es la primera vez que voy a Colombia y estaré pues solamente en Medellín, aunque tengo pensado, pero esto todavía no es seguro, dar un salto de un día, pasar una noche solamente en la ciudad de Montería, muy cerca del Caribe, ¿no? Y bueno, pues para ver a una vieja amiga, pero esto todavía no está definido. Lo que sí está definido y claro es, vamos, si no pasa nada, es ese viaje a Medellín del 16 al 24 de marzo. Si alguien se anima a tomar un café en esas fechas, pues bueno, que me lo haga saber en un email y bueno, a ver si nos lo podemos tomar. Porque bueno, pues se dan estas cosas, se dan estas ocasiones y hay que aprovecharlas. 2 días antes de Navidad, precisamente, conocí en persona al primer paseante que me ha proporcionado este podcast, que es Rubén de Irún, y bueno, nos tomamos un café y tuvimos una bonita charla allí entre Irún y Hendaya, en la zona de la frontera española, franco-española. Y bueno, pues nada, Rubén, que estarás escuchando este episodio, seguramente te mando un fuerte abrazo desde Punta Negra. Bueno, ¿y cuál es este segundo vídeo o entrevista que vamos a comentar en el poco tiempo que nos queda? Pues va a ser muy rapidito. Es una entrevista hecha a Sachs en 1997 en Brasil, en un programa de entrevistas llamado Rueda Viva, con un formato muy curioso. El formato consiste en que, bueno, hay un grupo de 7 entrevistadores que están sentados alrededor del entrevistado en círculo y el entrevistado se encuentra en el centro en una silla giratoria. De ahí lo de Rueda Viva. Esta entrevista pues está en portugués brasileño, por supuesto, y bueno, pues uno en portugués pues está bastante limitadito. Yo hablo portugués pues a nivel de usuario, ¿no? Como se ponía antes en los currículums con el manejo de la informática y con el inglés, ¿no? Informática a nivel de usuario. ¿Os acordáis? Y que esto no significaba nada, porque bueno, si no lo usabas nada, pues no sabías nada, y si lo usabas mucho, pues podías saber mucho, así que era una manera de no mentir, ¿no? Uno siempre sabe algo a nivel de usuario. El caso es que yo no uso el portugués, así que mi nivel de usuario, pues, es bajo. Eso sí, lo hablo a nivel de usuario, porque no lo uso. Entonces, evidentemente, pues se entienden cosas, ¿vale? Se entienden cosas porque no es un idioma tan alejado del nuestro, pero es cierto que yo ahora pues no tengo tiempo para ponerme a traducir a base de rellenar huecos entre lo que entiendo y lo que vuelvo a entender luego pues 10 frases más tarde, ¿no? O 10 palabras más tarde. La entrevista dura 1 hora y media y es muy probable que muchos de entre vosotros os manejéis bien con el portugués de Brasil, porque realmente tampoco es tan complicado.
Y bueno, quizá lo tengáis mejor los paseantes gallegos, ¿no? Que estáis mucho más cerca del idioma portugués que los del resto de los hispanohablantes. El caso es que el presentador introduce a Sachs de esta manera. Él dice que es inglés, que es soltero, que tiene 64 años y que vive en Nueva York y es profesor de neurología. A mí me ha hecho mucha gracia esto de que es soltero. En fin, no sé lo que aporta que sea soltero o que esté casado, pero así lo presentó. Lo entrevistan precisamente por la publicación de La isla de los ciegos al color, porque acababa de salir ese libro, y que en portugués se llegó a traducir, y esto creo que lo dijimos cuando hablamos de ese libro en el episodio 33, en portugués se ha traducido como La isla de los daltónicos, y nosotros sabemos que un ciego al color, o sea, un acromatópsico, no es un daltónico. Y lo sabemos porque se quedó explicado en ese episodio 33, que si no lo has escuchado y quieres saber más sobre los problemas fisiológicos que hay o que subyacen en el reconocimiento del color y otras cosas más, pues ahí, bueno, pues lo podrás saber. Bueno, entre los entrevistadores hemos dicho que hay 7, pues hay una doctora en comunicación y semiótica, hay un doctor en ciencias de la comunicación, un reportero, la directora de un programa, no sé si de televisión o de radio, hay un periodista, hay un médico y escritor que es especialista en salud pública y hay un profesor de medicina y neurocirujano. Bueno, una de las primeras preguntas es sobre su inspiración o cuáles son sus inspiraciones para escribir o cómo decide escribir sobre un tema o sobre otro. Isaac responde que, bueno, que los libros lo eligen a él. Esto es una respuesta bastante común entre los artistas, ¿no? Yo no voy en búsqueda del libro, él me elige a mí. Bueno, pues Sachs también cae en este lugar común, decir que los libros lo eligen a él, que no hay nada de sistemático en la elección de los temas, sino que surgen por accidente. Luego hay otra pregunta, en este caso hecha por el médico y escritor experto en salud pública, y bueno, le hace una pregunta importante, muy interesante, desde, por supuesto, su punto de vista como escritor y médico, ¿no? Este entrevistador mete a Sachs en el grupo de eminentes escritores y médicos que ha habido en la historia, como han sido Chekhov o Carlos Williams, y otro médico escritor brasileño al que no logro reconocer cuando lo menciona, y bueno, le pregunta este médico a Sachs que qué raros son los casos, ¿verdad?, en que el escritor médico es neurólogo, que la neurología es rica en diagnósticos, pero es pobre en tratamientos. Y bueno, le pregunta que cómo conjuga su parte médica con su parte de escritor, algo que además nosotros hemos tratado en varias ocasiones y hemos hablado mucho de ello. Y Sachs le responde primero con un cumplido, ¿no?, con esa elegancia inglesa que a mí tanto me fascina, y le dice que bueno, usted está siendo muy modesto, ¿no?, diciéndoselo al entrevistador, omitiéndose usted mismo de la lista de médicos y escritores ilustres. ¿No es genial esta respuesta? En fin. Y luego pues prosigue contestándole precisamente que en el caso de Chekhov, ¿no?, pues Chekhov solía decir que la literatura era su amante y la medicina era su esposa, dejando claro que para Chekhov había 2 partes diferenciadas y que en su caso, en el de Sachs, como bien sabemos, esa diferencia no existe. Y que es cierto que la neurología es pobre en tratamientos, pero muy rica en narrativa, que a través de la narración es como el enfermo neurológico puede expresarse y asomarse a la vida y a su curación, y a través de esa misma narrativa es como un médico neurólogo, si quiere, puede aprender de ese paciente para poder ayudarlo. Bueno, pues estos son solo los 4 o 5 primeros minutos de esa hora y media del programa Roda Viva. Ya os dejo con esta introducción, espero haberos despertado el gusanillo del interés para ir a esta rueda de entrevistas, y os animo a que os veáis el programa. Bueno, pues que hay muchas cosas que se entienden, hasta para los que tenemos un nivel de usuario básico de portugués. Las entrevistas
Son interesantes, hay preguntas más sencillitas, hay preguntas realmente interesantes. Y bueno, de forma general, entrevistas a Sacks hay muchas en internet, y hay una a la que me gustaría enfrentarme más adelante, muy compleja, está en inglés, yo creo que no tiene traducción de subtítulos, no lo sé porque es antigua, y bueno, se me presenta como todo un reto, como un reto lingüístico, y bueno, y hasta como un reto epistemológico, porque tendría que estudiar y comprender ciertas cosas antes de poder entrar en ella. Es un conjunto de científicos, entre ellos Sacks, hablando de temas pues de cierta profundidad, ¿no? Y bueno, algún día, si me decido hacerlo, pues haré el episodio con mucho gusto, a pesar de la complejidad que tiene. Y bueno, pues de momento lo vamos a ir dejando aquí. Espero que este episodio, de alguna manera recapitulativo a través del programa Redes y un poquito a través de Roda Viva, pues haya servido precisamente de eso, de recapitulación o de ánimo a conocer a Sacks, si es que has caído hoy aquí por primera vez en este episodio. Nos vemos entonces, sobre todo, sí, nos vemos en el siguiente episodio, que es más visual que auditivo. Bueno, es igual de visual que auditivo, pero espero que nos veamos en YouTube, en ese paseo con Sacks por París. Así que os animo, pues si queréis ver las imágenes, a acceder a este canal de YouTube de Paseando con Oliver Sacks, y que, como siempre, os dejo su enlace, su dirección en la descripción. Pues nada más, nos vemos y nos escuchamos en 2 semanas. Cuídate. Chao, chao, chao.